Franco Parisi, candidato presidencial por el Partido de la Gente, y que de acuerdo a las últimas encuestas, que insisto, son encuestas, no las tomemos tanto en cuenta, pero igual lo usamos un poquitito de referencia, está entre el cuarto y el quinto lugar, oscilando entre un 7 y un 9%, aunque tal vez eso podría ser más o menos dependiendo de lo que sea la realidad, porque encuestas son encuestas. Pero bueno, este candidato presidencial acaba de hacer unas nuevas declaraciones, haciendo un poco de anuncios sobre cosas que quiere cambiar en caso de salir electo presidente. Y particularmente habló de bajas de impuestos. Vamos a ver también que habló de política, de lo que hay que hacer en la Araucanía, que es una cosa que preguntaban bastante. Reforma migratoria, sumado también eso a una reforma judicial y una serie de otros temas que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver también un poco el tema de la prensa, porque es curioso que en el caso de este candidato no se hable mucho de las cosas que dice, cuando alguien justamente con porcentajes que no está tan lejos, como el caso de Proboste o José Antonio Caz, etcétera, dicen cosas y la prensa igual los menciona tradicional. Pero en el caso de Franco Parisi, que es un poco curioso, no lo menciona la prensa para nada, excepto cuando hay algo malo, o un quiebre, como lo que ocurrió con Gino Lorenzini, pero cuando hay declaraciones sobre políticas o propuestas, no se hace nada. En cambio, si Sichel, o Boric, o Proboste, o Cast, o incluso alguien como Eduardo Ortiz dice algo, los artículos se escriben y los diarios lo hablan, pero de Parisi prácticamente nada. Vamos a ver por qué puede que sea eso. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Miqueias Diseña, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Franco Parisi, ya lo vimos, es candidato por el Partido de la Gente, que inscribió su candidatura presidencial luego de una primaria interna. Y dentro de todo eso, ha hecho una serie de propuestas nuevas que algunas las hemos visto en este canal, otras no hemos alcanzado, pero que se han ido desarrollando con el tiempo. Y hace poco hizo unas declaraciones de cosas que les gustaría hacer dentro de políticas de cambio, que tienen cosas en común con algunos candidatos, otras no, pero detalló de manera amplia, y hay más detalle en el programa presidencial que publicaron, que hay uno publicado, pero por lo que tengo entendido, dentro de unos días, una semana debería salir otro, entonces vamos a esperar ese definitivo para hablar con más detalles sobre algunas de las propuestas. Pero mencionó distintas temáticas. Por ejemplo, lo vamos a ver a continuación, habló en gran medida sobre los cambios económicos que necesita Chile. Y vamos a ver que esos cambios económicos consisten de manera bastante amplia, se anota, de una serie de políticas que podríamos tratar de llamar de tilde más bien libertario, aunque otras áreas no lo son necesariamente, si es un candidato más por un centro con tendencias libertarias, pero que vamos a ver que son bastante positivas. Y vamos a andar en cuál es el detalle de esas propuestas. Chile tiene que entender, la gente tiene que entender, que el gobierno chileno, ya sea de izquierda o derecha, lo único que hace es sacarle plata a la clase media y clase media emergente. En efecto, en Chile, vergonzosamente, nos cobran IVA por los remedios. ¿Dónde se ha visto eso? Que para comprarle un remedio a tu hija, tu pareja, tu papá, tu mamá, tienes que pasarle plata al Estado para compensarlo. Basta ya. Y eso lo ha cobrado la izquierda y la derecha. Por su parte, si queremos comprar un kilo de pan, 20%, 19%, pero 20% se paga en IVA por un kilo de pan. Yo creo que llegó el momento de decir basta al abuso por parte del Estado y decirle bien claro, el Estado tiene que reducir su gasto. 20% se tiene que reducir el gasto del Estado para destinarlo a pensiones, rebaja de impuestos y mejor salud. ¿Se puede hacer a través de no pagar favores políticos? Y también decirle a todas las autoridades que lucran en el Estado y que han lucrado con el Estado, se acabó la fiesta en el Estado. Se acabó ningún sueldo sobre 5 millones de pesos. Desde el presidente para abajo, incluyendo todo, excepto el Poder Judicial, pero incluyendo el Poder Legislativo, me refiero al Congreso. Sueldos de 18 millones de pesos por cargos designados a dedo no es digno para Chile. 5 millones de pesos, lo máximo, ¿de acuerdo? Y el que no le gusta, pues, buscará su currículum y buscará otras partes. Eso incluye Televisión Nacional, incluye Banco del Estado, incluye Codelco, ENAP y todos los estamentos, incluyendo el Banco del Estado. Es un honor ser consejero del Banco del Estado. Es un honor ser gerente general
o gerente de alguna división del Banco del Estado. Y por lo tanto, si tanto le gusta el servicio público, bueno, sacrifíquese. También en las universidades nadie podrá ganar más de 5 millones de pesos en la medida en que reciba aporte del Estado. Esos elementos son fundamentales para lo que estamos buscando, que el gasto sea para las familias y las personas y no para pagar favores políticos ni operadores políticos. Con respecto a la regionalización, Aysén, zona franca, ya. Arica, zona franca, ya. Necesitamos 150 plantas desaladoras de agua. Chile se está quedando sin agua, pero ya hay soluciones tecnológicas en todo el mundo, pero en Chile todavía no se habla de eso y tenemos que hacerlo en forma urgente. Necesitamos fusionar ministerios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el Ministerio de Bienes Nacionales y otros tantos más y sacarlos de Santiago. El aparato gubernamental, 30% de la fuerza laboral que trabaje desde casa para descongestionar y abaratar los gastos de los edificios que son unas reliquias extremadamente caras de mantener. Ahí lo vieron. Bajas de impuestos, se habla de reducción de ministerios, todo bastante positivo, además de que hay un tema de zonas francas, o sea, una serie de políticas buenas. Y de acuerdo a algunos detalles, por ejemplo, con el tema de los impuestos, en cuánto sería esta baja de impuestos, por lo que se ha publicado hasta ahora en el programa de gobierno que tiene él, aunque insisto, puede que haya cambios, siempre pueden haber cambios a futuro en esas cosas. Esa baja de impuestos sería diferenciada, a diferencia de otros candidatos, por ejemplo, como José Antonio Kast, que también habló de bajas de impuestos a un 17% a nivel general, pero que igual es poco creíble porque cuando ha habido proyectos de bajas de impuestos no los han apoyado, como el caso de Ignacio Urrutia, diputado por el Partido Republicano, que terminó votando a favor del proyecto de alza de impuestos a las plataformas digitales. Entonces, en ese caso yo no les creo mucho con lo que dicen porque hay un historial de cuando hay proyectos de ley de las votaciones que ha hecho su diputado Ignacio Urrutia. Pero más allá de eso, en el caso de la candidatura de Parisi es distinto, porque establecen que para las grandes empresas sea 20%, que baje de 27 a 20%, para las pymes baje a un 15%, y para las microempresas baje a un 10%. Entonces, podríamos decir que es diferenciado, pero con una baja mucho más fuerte para aquellas que son pequeñas y medianas empresas y también microempresas. Pero los grandes grupos corporativos también tendrían una baja, incentivando con todo eso la inversión, pero con un favoritismo para grupos más pequeños a nivel económico. A la vez que eso incluye una política de que toda empresa recién fundada que gane menos de 1.000 millones de pesos al año, por los primeros 3 años de existencia no pagaría ninguna clase de impuestos, lo que me parece muy positivo y que incentiva bastante la creación de nuevos emprendimientos, y no es dándoles dinero extra a costa de otros, sino que al contrario, simplemente dejando que se queden con su propia plata. Pero las propuestas no se quedaron simplemente en eso, avanzaron en otras áreas. ¿Cuáles áreas serían esas? Bueno, tenemos el caso también dentro de una reforma judicial, que es bastante importante tomando en cuenta el alza de la corrupción que hemos visto en el país en el último tiempo. Con respecto a la ley garantista que impera en Chile, yo creo que cumplió ya una etapa y claramente la ciudadanía no está contento con aquello. Se tiene que hacer una reforma en que se termine de tener una justicia garantista donde los delincuentes sean los que tienen que pagar y no las víctimas. Dentro de aquello, aquel extranjero que esté en Chile cometiendo delito va a ser deportado inmediatamente y se hará todo lo posible para que pague donde tenga que pagar, pero no en Chile, no más subsidios a delincuentes extranjeros. Ahora, los detalles de esa reforma judicial probablemente se ahondarán posteriormente, pero en gran medida se sabe que habría la introducción de sistemas de jurados, mayor participación ciudadana, pero todo eso se me imagino que se hará con más detalle a medida que se vayan publicando cada vez más y más cosas. Pero también dentro de todos esos temas de corrupción, o podríamos decir temas de seguridad, hay dos ámbitos que fueron también bastante relevantes. El tema de la inmigración, donde habló de una reforma migratoria, y también de lo que había que hacer en la Araucanía para resolver la situación de conflicto que se está dando dentro de esa región. Dentro de las políticas que tenemos contemplado en el PDG, es primero terminar con el terrorismo en la región de la Araucanía. No puede ser que una región tan bella, tan importante y con tanta gente que quiere ser más chileno y más ciudadano que nunca, no puede tener la paz que se merece. Para ello, utilizaremos todas las agencias de inteligencia que están disponibles en el gobierno para poder entender la estructura organizativa y también la estructura financiera
y la esencia de cómo se manejan los flujos de información, de estructura de órdenes y también la estructura de financiamiento, para poder poner fin definitivamente a un tema tan triste que lleva esa región y todo el país. Terminar con la inmigración ilegal. Cualquier persona que quiera entrar a turistear a Chile, fronteras abiertas. Pero aquellos que quieren trabajar y buscar una nueva vida, tienen que venir con origen de visa de trabajo o bien con las múltiples que existen en Chile, pero no más este libertinaje que ha caído Chile, donde Chile dejó de ser un país serio en varios aspectos, como los mencionaba. Y ahí lo habrán visto, es una política migratoria que es muy similar a la de otros países, más bien podríamos ser un poco más desarrollados, que en la práctica si alguien quiere venir realmente de turista se permite para incentivar el turismo, y si alguien quiere postular a trabajar en Chile necesita hacer los trámites de trabajo, pero aquellos que no cumplen bajo esos requisitos se hace deportación automática, y si hay delitos por parte de alguien que no es nacionalizado chileno, se deporta. Es un poco eso, si haces un delito y vienes para acá y eres de otro país, deportado. Y también el caso de que si entras ilegalmente, deportado. Pero aquel que quiere venir a turistear o aquel que quiere simplemente postular a una visa de trabajo, no hay problema. Que es muy similar, por ejemplo, al sistema que hay en Estados Unidos. Es más bien aplicable ahí. Si se fijan, hay una influencia fuerte de algunas políticas de Estados Unidos, igual con la reforma judicial, con eso del sistema de jurado. Y con respecto a esos temas de seguridad que se ve ahí en el tema de la Araucanía, notarán que son muy similares a políticas más de mano dura, podríamos decir, a nivel de la Araucanía. A mí personalmente me gusta más la idea de que eso se le consulte a los habitantes de la Araucanía. Ahora, probablemente los araucanos, tomando en cuenta que son más de derecha, esa es la región más de derecha de Chile, y están en violencia constante, se van a poner feliz con esa propuesta. Pero creo que también por un tema, podríamos decir, de validación de estas propuestas, y porque también el Partido de la Gente empuja estas cosas de democracia participativa, democracia digital, deberían validarse ese tipo de cambios tan fuertes de repente con plebiscito a nivel regional. Y que se haga la propuesta como esa, o tal vez otros dirán, no, diálogo, que no ha funcionado mucho, pero pueden intentarlo nuevo, ¿no? Y que sean los mismos habitantes los que digan, oye, me gusta esta propuesta, me gusta esta otra, y se vote la opción. Es tan simple como hacer un pequeño plebiscito y que se diga, oigan, aquí esto va a validar de manera ciudadana y pluralista la política que vayamos a hacer. Porque algo que ocurre mucho en Chile es que aunque los habitantes de una zona quieran algo, como viene a veces de un político, es cosa que se desacredita a ese político más que a la política misma y no se termina aplicando. En cambio, es mucho más difícil desacreditar o ir en contra de la voluntad de la gente cuando la misma población votó por una política. Es difícil que te pongas a criticar que se tenga que hacer eso, si es que la gente quiere mano dura, o una negociación o algo mixto, si es que los mismos habitantes a nivel territorial decidieron apoyar ese tipo de cosas. Entonces me parece interesante. Y son partes como de lo que ha ido remarcando Parisi, que hemos visto en otros programas que lo han mencionado, pero se nota que es uno de los enfoques principales de lo que ha hablado. Ahora me gustaría también ver qué pasa en temas morales, porque por lo que he visto no se ha hablado mucho de cosas como el aborto, que sepa no han mencionado nada, tampoco la eutanasia, la marihuana. Entonces son distintos temas que parecen relevantes, especialmente por el tema del narcotráfico, que yo creo que hay que seguir el ejemplo portugués de despenalización para quitarle y eventualmente legalización las drogas de negocio a los narcotraficantes, y con eso baja la corrupción, y que idealmente a medida que se bajan esos gastos también empiece a verse el problema de la drogadicción como algo que si lo quieres hacer es voluntario, pero que también es un problema de salud pública más que un problema de crimen, porque esta de la guerra contra las drogas no sirve, y lo que hemos visto es que cada vez se corrompen más y más instituciones, más políticos, y no hay fin a esto. Cada vez nos acercamos más a una situación de México que a una situación como la de otros países que han logrado disminuir eso. Y Portugal es buen ejemplo porque hace 20 años que aplicaron la despenalización y lograron bajar el consumo de drogas en general, a nivel infantil, también el tema de el SIDA, bajó una serie de cosas a la vez que bajaron las muertes y la corrupción. Entonces una política exitosa. Pero más allá de todo eso, algo que es relevante es que todas estas cosas, cuando se hacen declaraciones, normalmente saldría en artículo y la prensa lo hablaría. Pero algo bastante curioso, ustedes lo pueden notar si buscan en las noticias así en línea, que es como un silencio sepulcral por parte de la prensa tradicional con respecto a la candidatura de Parisi. A pesar de que tiene un porcentaje relativamente alto para ser alguien que la prensa no está mencionando prácticamente nunca. O sea que tiene un piso alto y un techo mucho más alto a nivel electoral. Y eso me demuestra que probablemente o lo odien o lo vean como una amenaza de cierta manera a los grupos
que lideran el tema mediático, tanto en TVN estatal como en los grupos corporativistas del duopolio, porque no lo mencionan y lo ignoran, a pesar de que tiene un porcentaje alto. Yo diría que hasta Eduardo Artés en el último tiempo se ha ganado más artículos, José Antonio Caz aparece también en la prensa más o menos seguido, Sichel, para qué decir, Boric también, Proboste, que tiene un porcentaje un poquitito mayor que Parisi constantemente, pero a él no lo mencionan para nada. Y si eso ocurre es porque probablemente la prensa lo está intentando ocultar y son tal vez medios alternativos los que empiezan a hablar más de este tipo de propuestas y tienen que indagar un poco. Pero ¿qué piensan un poco sobre estas propuestas de lo que hay que hacer, de acuerdo al Partido de la Gente y Franco Parisi, para mejorar la situación en Chile? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Es insuficiente? ¿Es mucho? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.